Пошла. Маневр предельный. Все. Hola amigos. Antes de nada tengo que referirme a la respuesta del Kremlin, a la bajo mi punto de vista, declaración oficial de guerra de Estados Unidos a Rusia, y ya respondió. Dada la dureza de la respuesta, sí creo que han tomado en Rusia la comparación de Putin con el grupo Hamas y que Putin es un peligro para el mundo como una declaración de guerra. Un comentario oficial proporcionado por el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, criticó la retórica del presidente estadounidense Joe Biden, quien comparó al presidente ruso Vladimir Putin con el movimiento radical Hamas. Dice el Kremlin que el tema de Putin es una constante en la retórica del establishment estadounidense. En general, este es un momento muy tenso y potencialmente peligroso en la situación internacional. Es bastante emotivo, pero esa retórica no es adecuada para los líderes estatales nacionales. Y esto es inaceptable para nosotros, ni en relación con la Federación Rusa ni en relación con nuestro presidente, dijo el representante del Kremlin. Peskov también subrayó que Rusia conoce desde hace tiempo las intenciones de Estados Unidos de presionar a Rusia, pero que tales acciones no les dan los resultados deseados. Vale la pena señalar que la dura declaración de Biden provocó una amplia resonancia y debate a nivel internacional, poniendo de relieve las crecientes tensiones en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Así que dado el desarrollo de los acontecimientos, es obligado comentar la importancia que tiene el patrullaje de los MiG-31 que Putin ha ordenado, que nos lleva a la pregunta. ¿Tiene el misil Kinzhal capacidad de hundir la flota de la OTAN en el Mediterráneo e incluidos los portaaviones? Si se enumeran las verdaderas tareas del MiG-31 con dagas sobre el Mar Negro, contra Estados Unidos y Ucrania, porque exactamente los MiG-31 rusos con misiles Kinzhal comenzaron a patrullar constantemente en la región del Mar Negro? Expertos, militares y especialistas están discutiendo esto en las redes sociales. Las patrullas, tal como dijeron a Pravda.ru los residentes de la costa sur de Crimea, comenzaron al menos un día antes de que Vladimir Putin revelara su decisión de desplegar un contorno de ataque protector en el sur de Rusia. El presidente de Rusia, informando desde China sobre las patrullas de los MiG-31, mencionó que sus tareas eran el control de los mares Negro y Mediterráneo, y aquí está el detalle diferenciador, que habla del Mediterráneo. Recordemos que ahí llegaron dos grupos de ataque de portaaviones estadounidenses más sus barcos de escolta, incluidos barcos de misiles. Ahora, los grupos de ataque de portaaviones estadounidenses, con un ala aérea completa a bordo de cada portaaviones, misiles en aviones y barcos de escolta y apoyo, están navegando frente a las costas del Líbano, Siria e Israel. El primero está liderado por el portaaviones USS Gerald Ford, el otro por el USS Dwight Eisenhower. Si se van, vendrán otros escuadrones, con o sin portaaviones. Estados Unidos realmente ama la región del Mediterráneo, considerándola un bastión de la OTAN. Más precisamente, fue así desde el momento del colapso de la Unión Soviética hasta que los portadores de dagas entraron en servicio. En realidad, el debate de si puede un Kinzhal sin ojiva nuclear, incluso cuando apunta desde satélites militares existentes de la Federación Rusa, alcanzar un grupo de ataque de portaaviones en movimiento. Esta pregunta no ha amainado durante muchos años. Está claro que en el caso de uno nuclear, un misil hipersónico de defensa aérea indestructible cubrirá cualquier formación, pero todavía no se está considerando la opción de un ataque nuclear. Por lo tanto, una parte de los expertos en disputa creen que no puede, mientras el misil, incluso hipersónico, esté volando, los barcos avanzan, y su guía se verá obstaculizada por la guerra electrónica enemiga. Y es imposible registrar el terreno en la memoria de los misiles, porque solo hay mar, o sea, agua y agua. Otros hablaron sobre diversos sistemas de guía, avances en la defensa antimisiles y interferencias etc.,
y calcularon distancias y velocidades. Pero ya se ha dado la respuesta oficial, y esta es, sí, el Kinzhal ahora tiene una ojiva multifuncional, lo que le permite actuar contra objetivos estacionarios y en movimiento, como los portaaviones y barcos de clase crucero, destructores y fragatas. Y los propios cazas MiG-31, no solo tienen la capacidad de entrar en la estratosfera, sino también un sistema de reabastecimiento de combustible, por lo que pueden permanecer sobre el mar durante mucho tiempo. Pero, ¿qué tareas exactas resolverán el MiG-31 y el Kinzhal? Algunos pseudoexpertos ya han informado que podrán derribar drones insolentes, y aviones de reconocimiento de la OTAN que intentan apuntar a Crimea, pero esto es ridículo. El MiG-31 es un gigante, puede derribar un dron, o un avión de este tipo, simplemente pasando cerca y agitando sus alas. Y usarlo para cazar vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento es una chorrada comparable a intentar perseguir un ratón, o un saltamontes, en un automóvil deportivo. El mensaje principal aquí es garantizar la seguridad de las fuerzas rusas en Siria y el Mediterráneo Oriental, que pueden verse arrastradas a una confrontación. Un escenario hipotético de tal confrontación podría surgir en caso de un intento de los Estados Unidos de atacar Siria como parte de la lucha contra las capacidades de Irán en el Mediterráneo. Así lo compartió un oficial militar con el experto de RT, Ilya Kramnik. Explicó que interceptar tales misiles es imposible hoy en día, y esto también significaría el regreso de los portaaviones estadounidenses bajo la diana de la aviación rusa, como en tiempos de la Unión Soviética. Agreguemos que en caso de una amenaza o incluso un desastre con las fuerzas rusas en la región, las dagas hipersónicas entregarán un saludo de 500 kilogramos a Israel o cualquier país vecino en cuestión de minutos. Otra razón es la respuesta al uso de los ATACMS estadounidenses por parte del ejército ucraniano. En particular, los MiG-31 con Kinzhal están diseñados para complicar el trabajo de la aviación de la OTAN, el sistema de defensa aérea Patriot, y otros sistemas de misiles de largo alcance, que pueden recibir una sorpresa de 500 kilogramos ya en la etapa de despliegue, comentan los expertos. Además, desde hace un mes barcos extranjeros exportan cereales y metales, aunque en pequeñas cantidades, desde los puertos ucranianos del Mar Negro, aunque Rusia ha advertido que considerará a los barcos como portadores de armas. Lo más probable es que las dagas reduzca el ardor de portadores muy intrépidos. Además, el proyecto Contor Aurites cree que la aparición de MiG-31 con dagas sobre la cuenca del Mar Negro significa el comienzo del trabajo de ese mismo contorno de reconocimiento y ataque. Y teniendo en cuenta el radar y otros equipos que se encuentran en estos aviones, podrán ver la preparación de la Fuerza Aérea de Ucrania para lanzar misiles Taurus, Storm Shadow, y Scalp, etc. desde sus tableros, para transmitir datos sobre ellos o atacar los propios aeródromos. Y, por supuesto, lleva 600 días intentando rastrear cualquier despegue de cualquier MiG-31 en Rusia, declarando alertas de ataque aéreo. Ahora la alerta de ataque aéreo en Ucrania será interminable, ya que los MiG-31 estarán constantemente sobre el Mar Negro y podrán golpear a la OTAN en cualquier momento. Y el tiempo de vuelo se redujo, de unos pocos minutos, a segundos desde el Mar Negro, además de que el misil hipersónico ruso Kinzhal tiene la capacidad de maniobrar en vuelo. En una conversación con Lenta.ru, el experto militar y coronel retirado Anatoly Matviichuk compartió las características únicas del misil Kinzhal. La característica principal del cohete, como dijo Matviichuk, es su capacidad para programar de forma independiente su trayectoria durante el vuelo, adaptándose a posibles amenazas. Si el misil Kinzhal es incluso iluminado por un sistema de misiles antiaéreos enemigo, automáticamente cambia su trayectoria de tal manera que resulta casi imposible predecirlo. Y, en consecuencia, impactarlo. Este aspecto hace que la daga sea extremadamente difícil de interceptar. Matviichuk también destacó un episodio significativo del conflicto ucraniano, cuando el misil Kinzhal evitó con éxito el sistema de defensa antiaérea Patriot ubicado en Kiev. Al mismo tiempo, el complejo Patriot, al intentar derribar un misil, lanzó muchos misiles costosos, pero nunca logró el resultado deseado.
Así, el misil Kinzhal, gracias a su capacidad para corregir su trayectoria de forma independiente, se convierte en un serio desafío para los sistemas de defensa aérea modernos. Por lo tanto, si la OTAN incrementa sus actividades contra Siria en el Mediterráneo, los MiG-31 se encargarían de hundir toda la flota de la OTAN, ya que el MiG-31 vuela por la estratosfera. Esto es todo, amigos, reciban un saludo. Снимаю. Просто. Маневр предельный.